Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a enseñar cuál fue mi experiencia con el GMAT, así que quédate conmigo. Y bueno, pues comencemos. Si tú estás viendo este video, es muy probable que quieras estudiar alguna maestría de negocios en alguna parte del mundo. Este video lo hago con el fin de que tú entiendas de una manera simple, con palabras sencillas, sin tantos rodeos que tienen toda la información que hay en internet. Esta es de mi experiencia personal. Yo los últimos 6 meses de mi vida le dediqué muchísimo tiempo a este examen. Entonces, básicamente te voy a decir qué es el GMAT. El GMAT con mis palabras así muy muy simple, resumido, sencillo para que tú entiendas qué es. Es un examen que es estandarizado, que se divide en 4 partes. La primera es de lectura. Son unas lecturas sumamente densas, son unas lecturas que están hechas para que no entiendas nada. Soy una persona sumamente lectora, considero que leo bastante, pero en el caso cuando empecé con las lecturas del GMAT no entendía nada, 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 porque son unas lecturas tan complicadas y tan complejas en su estructura que está diseñada para eso, para que las leas de cierta forma y que puedas entenderlas de una manera muy, muy diferente a como estás acostumbrado. Entonces, esa es la primera parte, las lecturas. La segunda parte es acerca de la escritura. Tú tienes que escribir conforme a ellos te pidan hacer como un ensayo. Entonces tienes que tener ciertas conectores para poder hacer tu ensayo de una manera que las personas que lo lean lo puedan ver y decir, ah, pues está bien. Entonces te lo califican. Eso es de las cosas como más sencillas en la escritura de este examen. Es muy, muy simple, no lo toman tan estrictamente, pero sí tienes que tener ciertos trucos para poder hacer tus ensayos de una manera pues muy rápida, ¿sabes? Y que tenga información buena. Em, la otra parte es, bueno, las dos partes que vienen a continuación, también, pues ya es como más de tu capacidad de raciocinio, porque la primera es la sección matemática. Hay una sección que es como, pues, de comprensión, de cuantitativa, que es esta matemática donde sí te piden que sepas como cosas como muy básicas, o sea, de matemáticas, pero tan básicas que a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas, como por ejemplo de trigonometría, de fracciones, de cosas así que dices, ay, a lo mejor yo ya no me acuerdo de esas cosas que vi en la secundaria o en la prepa, pero aquí te las piden que las traigas súper frescas, que te acuerdes de cada cosa que viste, y eso es también lo que le da un grado de complejidad. También hay una parte de sección de verbal, que es en la que tú, pues ven cómo está tu nivel de inglés, ¿sabes? Ven qué tan bueno eres corrigiendo párrafos, qué tan bueno eres encontrando errores. Y bueno, eso es complicado para una persona que su lenguaje natal no es el inglés, porque pues hay veces que ni siquiera sabemos hablar nuestro idioma nativo. Entonces, imagínate que te piden que hables perfectamente el inglés. Pues a mí esa es la parte que más trabajo me costó, esta parte de verbal. Bueno, hay otra parte adicional de estas 4 que te mencioné, que esta no se puede estudiar para esta parte, que es la sección como de pensamiento rápido. Se llama razon- razonamiento integrado, algo así se llama en español. Que, que básicamente es que ellos te ponen así cosas súper aleatorias que te dicen, resuelve esto o encuentra esta gráfica o cosas así, pero súper, súper aleatorias. No se puede estudiar para esta parte, es más que nada ya como tu cabeza gire, ¿sabes? Y bueno, para todo esto que te estoy diciendo, yo sé que no suena tan complicado, ¿no? A todo lo que te he dicho dices, bueno, pues yo sé leer muy bien, yo sé escribir muy bien, yo soy bueno con las matemáticas y soy muy bueno para corregir enunciados y para encontrar errores y me encanta hablar inglés y yo soy súper bueno. Ok, este examen es tan complicado porque es un examen dinámico. ¿A qué me refiero con un examen dinámico? Bueno, con dinámico me refiero a que
Te voy a explicar cómo funciona. Imagínate que todos empiezan el examen igualito, ¿no? O sea, cada persona empieza con un nivel de dificultad determinado. Si tú contestas bien, entonces ellos dicen, oye, está contestando bien. Entonces vamos a ponerle otra pregunta más difícil. Y si la contestas bien, otra vez más difícil y más difícil y más difícil. Entonces tú vas subiendo de nivel para, para poder ver en dónde te equivocas. Y donde te equivoques, sí, donde te equivoques, de ahí te van a empezar a preguntar. Ellos donde vean que tú tienes error, ellos van a decir, ah, él se equivocó en esta parte, entonces van a desviar las preguntas como hasta esos lugares donde saben que te equivocas. Eso es lo que le da un grado de dificultad muy, muy alto. Si a ti te empiezan a salir preguntas fáciles en el examen, significa que te está yendo muy mal. Porque al final de cuentas ellos lo que tratan es hacer que te vaya mal. O sea, es un juego en el cual tú quieres que te vaya bien y ellos quieren que te vaya mal. Obviamente este es un examen en computadora, no es en papel. Es un examen que siempre, siempre, siempre se hace en computadora para poder hacerlo dinámico. Entonces, de verdad, si te sale una pregunta cuando estás en el examen de 2 más 2 significa que ya, o sea, ya valió. Significa que te está yendo muy mal. Significa que vas a tener que repetir el examen. Por eso es importante estar muy seguro de ti mismo, no quebrarte mentalmente y no importa lo que pase, acuérdate que siempre lo vas a poder hacer otra vez. Am, Otra cosa es que el examen lo puedes hacer en tu casa o en el centro en un centro de especializado para este tipo de examen de GMAT. Normalmente estos centros especializados hay en las ciudades grandes, en la capital de tu país, de seguro que hay un centro autorizado, es casi casi seguro que haya. Y yo hice los dos. La pregunta es, si la pregunta es cuál me conviene más, yo hice los dos. Y mi experiencia con los dos es que el que hice en mi casa me lo anularon. No porque haya hecho trampa, no hice trampa, no hice nada malo. Simplemente pues tienen un nivel de seguridad altísimo y ellos cuando ven algo sospechoso es como, ya, te anulamos el examen, ¿sabes? Entonces yo no sé qué hayan visto sospechoso en mí, yo estaba en mi recámara encerrado, solo, sin hacer nada. Y básicamente tú prendes tu computadora, instalas unos programas que ellos te dicen, la pones enfrente con la cámara prendida, micrófono prendido, todo. O sea, ellos saben todos y una persona te está viendo en tiempo real. A ti, solamente a ti cuando estás haciendo el examen, una persona se escuchaba con acento hindú. Realmente no sé en qué país estén o de qué lado soy, pero en sí a mí me costaba mucho trabajo entender a esta persona que me estaba hablando. A lo mejor también por eso, no sé, a lo mejor me dijo algo que yo no entendí o qué pasó, pero bueno, a mí me anularon el primer examen. Y eso que pues te hacen girar toda la computadora, te hacen enseñar qué hay abajo de tu escritorio, te hacen enseñar todo, todo del lugar en el que estás. O sea, entonces es muy difícil hacer trampa. Si tú estás pensando, no puedes hacer trampa y está súper penalizado hacer trampa. Entonces no lo intentes. Mi segunda vez fue en el centro autorizado. En mi caso, aquí en mi ciudad hay un centro autorizado para hacer el GMAT. Entonces, pues yo te recomiendo que vayas al centro autorizado para que te evites problemas. Ahí dicen, yo no puedo asegurar esto, pero dicen que sí es más sencillo el examen en los centros que el que haces en tu casa. A lo mejor porque en tu casa te sientes cómodo, estás en un ambiente como que ya conoces y, y eso ellos lo toman en consideración, ¿no? Que bueno, si estás ya cómodo donde estás, como ellos quieren que te vaya mal en el examen, pues te empiezan a tirar preguntas mucho más difíciles. Yo en mi caso sí sentí mucho más complicado el que hice en mi casa que el que hice en el centro autorizado. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este examen? Este examen cuesta $250 americanos y hay una forma de que sea gratis. En las universidades, en muchas universidades, tú puedes pedir, solicitar algo que se llama waiver, que es como un sí, como un cupón que ellos te dan para tu GMAT. Son como cupones en los cuales ya no tienes que pagar dinero, simplemente pones ese código cuando te lo pida y así te es gratuito esta prueba, ¿va?
Obviamente puedes practicar, no necesariamente tienes que llegar directo al examen después de estar estudiando. Hay unas páginas en internet donde te viene la práctica en línea ya con esta modalidad dinámica. A mí la que más me recomendaron, la que yo recomiendo y creo que es una muy buena opción, es una página que se llama Princeton Review. En esta página tú puedes estar practicando con esta modalidad dinámica y ver cómo te va. Ojo, no te vayas a venir como mentalmente para abajo cuando hagas tu primera prueba. Es un examen sumamente complicado, es un examen que no es para todos y recuerda que siempre con el estudio vas a poder ir mejorando. Esta prueba de Princeton Review es totalmente gratuita. Te invito a que la hagas para ver cómo te va. Acuérdate que el puntaje va de los 200 puntos hasta los 800. 800 es prácticamente muy difícil llegar hasta ese puntaje. Tengo entendido que de todos los millones de personas que aplican a las universidades, solamente uno o dos personas consiguen el 800 limpio. Eh, la verdad es que a lo que estuve investigando, las únicas personas que llegan a estos valores tan altos son personas que viven en lugares donde hay competitividad muy alta o que pues simplemente son unos super genios. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Simplemente tú no te enfoques en los demás, enfócate en ti. Acuérdate que este puntaje es para ti. Y si te va mal, no te sientas, pues no te sientas mal, ¿sabes? Es un proceso de estudio intenso de 3 a 6 meses, que es lo que recomiendan. Yo en mi caso llegué al límite, hice los 6 meses de estudio. Mi cabeza ya no podía más, llegué a un punto de saturación altísimo. Yo ya no podía leer, ya no podía seguir haciendo más ejercicios. Pues como ves, mi libro está muy gastado. O sea, de hecho, si tú lo ves, o sea, ya está, básicamente está todo roto. Porque yo sí lo usé, pues lo usé como, pues, como de todos los días, a todas horas, a todas las madrugadas. Pues sí es algo que hay que dedicarle tiempo y empeño. En mi caso, pues yo no soy un superdotado. Si tú eres un superdotado, a lo mejor ni siquiera tienes que estudiar. Pero en mi caso, pues yo no, yo soy una persona que no tiene ese nivel de inteligencia como a lo mejor tú que estás viendo este video. Y, y si te va mal en el examen después de todo, acuérdate que este examen no va a definir tu vida. Este examen es uno de los requerimientos que te hacen las universidades en Estados Unidos. Bueno, en mi caso yo apliqué para Estados Unidos, pero obviamente para cualquier parte del mundo también te lo pueden pedir. Y hay otras variables que también son importantes para que seas aceptado. No todo se define en este examen. Ah, ¿Qué otras cosas toman en cuenta las universidades para aceptarte? Obviamente, pues tu historial, ¿no? Tu currículum de vida. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles han sido tus logros? Eh, en mi caso, yo apenas acabo de hacer el proceso. No me han aceptado en ninguna universidad. Eh, Puede que no me acepten en ninguna universidad. Entonces, es importante saber que siempre hay riesgo, que es un proceso el cual te va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo y que no sabes si te van a aceptar. En mi caso, no me han aceptado en ninguna universidad. Obviamente tampoco me han rechazado. Te digo, acabo de hacer este proceso, estoy en espera. Mi estrategia fue muy completa para poder ser aceptado por lo menos en alguna universidad. La verdad es que sí tuve una muy buena estrategia. Ya en otros videos estaré comentando cuál fue mi estrategia de aplicación. Pero bueno, las otras cosas que por ejemplo a mí me ayudaron bastante es que tengo un perfil emprendedor. Yo pues tengo bastante experiencia en el área de emprendimiento, de creación de empresas, de startups, de todo esto. Y eso es algo que en Estados Unidos, como repito, que fue donde apliqué, valoran bastante. ¿Qué pasa? Que a ellos muchas veces también buscan que seas un líder, que tengas experiencia, que hayas hecho cosas como fuera de lo normal. Algo que ellos aprecian mucho es que tú seas una persona extraordinaria, que tengas actitud, que tengas pues algo que les llame la atención.
En mi caso, yo sentí que me fue muy bien en mis entrevistas que tuve. La verdad es que a mí no me fue muy bien en el examen, en el GMAT. Y bueno, ya te estaré contando en los siguientes videos si me aceptaron, si no me aceptaron, cómo fue todo este proceso. Pero bueno, te digo que a mí en lo personal sí me fue muy bien en mis entrevistas. Entonces, pues ánimo, acuérdate que este examen más de conocimientos es de resistencia mental. No te desanimes. Muchísimas personas se rinden antes de siquiera aplicar. No te rindas. Yo me rendí. La verdad es que yo después de 4 meses de estudiar me rendí. Y, y gracias a la motivación de mi profesor, que pues la verdad me ayudó bastante en este proceso, pues sí seguí adelante, volví a decir, bueno, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y al final de cuentas lo hice y apliqué a las universidades. Entonces, acuérdate que no te rindas. Es muy importante, por favor, que si empiezas, vas a tener muchas veces la sensación de que ya no puedes más y que ya no lo vas a hacer y que no lo vas a lograr y que no lo puedes lograr. Y es una carrera de resistencia, no de rapidez. Acuérdate que este proceso de aplicación es de resistencia. Entonces, si tú resistes, vas a poder aplicar a las universidades y te va a aceptar. Más de una te va a aceptar. Créeme que si tú confías en ti, los demás van a confiar en ti. Entonces, pues gracias por llegar hasta esta parte del video. Te dejo mi Instagram por si me quieres preguntar, si me quieres hacer alguna solicitud de algo que tengas. Aquí está, yo soy Diego Segura. También te dejo, pues, la petición, ¿no? De que le des like a este video para, si te gusta este tipo de contenido, para que sigas motivando más gente a estudiar en el extranjero. También suscríbete a mi canal, me ayuda bastante. Entonces, nos vemos en el siguiente video.